Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Can't respect that shit, get the fuck out of here. Like that. You can't just come here. Dile que no podrá con la masa organizada. Dile que no, dile que no. No perdieron la esperanza, la posibilidad. Le dieron la espalda, no le prestaron atención y por eso perdieron la calma. No pares y explícale al mundo desde tu punto que hace falta. Y entiende, burgués, de tanta humillación la gente se cansa. Todavía existe monarquía, lucha para destronar cualquier tipo de sistema que quiera la mente controlar. Pase lo que pase, mi tiempo no ha pasado en vano. Por ti no me quedaré callado, es mi propósito. That's my purpose. HHR, Hip Hop Revolution. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Gringo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Revocatorio, aquí se tienen lo que son los derechos de aquellos que tienen por constitución el derecho a solicitar el referendo revocatorio, pero también tenemos los derechos de aquellos que han votado por la persona que se le quiere revocar el mandato, y asimismo están los derechos políticos de la persona que fue electa con el voto popular para culminar su mandato. Es bueno también decir que en este momento estamos viviendo momentos de confrontación política en donde en algunas ocasiones y algunos actores políticos buscan a través de la tergiversación de las normas, desconocimiento o supuestos desconocimiento o tergiversación de la aplicación de las normas, buscan la demolición de la autoridad electoral. Comprender la manera de organizar una elección es clave en este sentido. Cada fase del proceso requiere un tiempo y un esfuerzo que en la medida en que avanza va componiendo las partes de un cuerpo técnico que deriva en una construcción sólida en cuya fortaleza descansa la posibilidad de seguir viviendo en paz. Lesionar los tiempos para la planificación, organización y ejecución de un referendo como el revocatorio significa lesionar la efectividad del mecanismo propiamente dicho. A este nuevo programa de Leyes del Pueblo. La semana pasada, en virtud de la inauguración de los Juegos Olímpicos, tuvimos un programa corto, conciso y preciso, y hoy vamos a ampliar el tema acerca del referéndum revocatorio, sobre todo después que presentara el cronograma el CNE en boca de su presidenta, la rectora Tibisay Lucena. Pero además vamos a abordar otro tema que también es de interés, que es el tema de los diputados de Amazonas, cómo se ha comportado, cuál ha sido el papel de la sala electoral. Vamos a estar comentando todos estos temas en este espacio, y para profundizar en el mismo vamos a estar acompañados nuevamente por la abogada constitucionalista experta en el área electoral, la doctora Olga Álvarez. Además, la doctora Olga Álvarez es fundadora del Congreso de Expertos Electorales en Latinoamérica. La semana pasada nos hizo un comentario acerca de la sentencia que suspendió a diputados en el Congreso de Nicaragua. También pudiéramos ampliar ese tema porque ha despertado algún interés en estos círculos. Su participación para nosotros es muy importante, entonces por eso ponemos a su disposición
la siguiente etiqueta, numeral Leyes del Pueblo, y nuestras cuentas @BTV Leyes, @MDíazBTV, @BTV Canal 8. Queríamos hacer además un comentario muy importante para reconocerle la labor al Gobierno Nacional, que está pendiente de la protección del débil jurídico y ha emitido unas medidas que buscan proteger el poder adquisitivo de los venezolanos. Lo felicitamos, es parte de la visión del Estado Social de Derecho y de Justicia, y vamos a realizar entonces nuestra primera pausa y ya volvemos con ustedes. Muchas gracias. Ya vuelve Leyes del Pueblo. El revocatorio está más vivo que nunca. Tenemos el mandato y que tenemos la autoridad moral Para salir de este gobierno. La derecha venezolana, en su afán de saciar sus acciones desmedidas, intenta burlar la voluntad del pueblo. Y esta institución ha construido para garantizar, tal como lo dice la Constitución, procesos electorales confiables, transparentes, rápidos. Han enmarcado sus objetivos en convertirse en plataforma de procesos conspirativos contra el gobierno bolivariano. El Consejo no puede apurar el revocatorio. Majunches, respeten la ley. Vean en su mirada la mirada de Chávez que nos dejó esta tarea. Y vamos a cumplirla al costo que sea, defender la integridad, la soberanía, la paz y proteger al hermoso pueblo de Venezuela. Tal día como hoy, 12 de agosto de 1898, terminó la Guerra Hispano-Estadounidense o Guerra de Independencia de Cuba. La guerra se inició el 24 de febrero de 1895 con un levantamiento simultáneo de 35 localidades cubanas en el Grito de Oriente, bajo las órdenes de José Martí y Antonio Maceo, quienes mueren en la contienda. La guerra terminó en 1898 con la rendición del ejército colonial español ante el avance militar estadounidense y la asistencia de miembros del ejército independentista cubano. El mártir más paleto que ha conocido el Tercer Reich. Oh. 1941 es la historia de un tonto como ninguno. Astrología y cartas del tarot. A Rudolf Hess le faltaba un error. Rudolf Hess se marchó a Gran Bretaña volando en su avión. ¡Qué tonto es! Como un gilipollas de competición. Quería hacer las paces con el Reino Unido porque con los comunistas lo llevaba jodido. Se lanzó en paracaídas y al aterrizar se rompió todo el escroto, pobre subnormal. Rudolf Hess se marchó a Gran Bretaña volando en su avión. ¡Qué tonto es! Como un gilipollas de competición. ¡Y pasaré! Años en la prisión, se tuvo que hacer pajas a mogollón. En el diccionario debería haber, junto a la palabra tonto, una foto de Hess. Rudolf Hess se marchó a Gran Bretaña volando en su avión. ¡Qué tonto es! Como un gilipollas de competición. Rudolf Hess se marchó a Gran Bretaña volando en su avión. ¡Qué tonto es! Continúa Leyes del Pueblo.
Nacional está asumiendo esta semana temas que tienen que ver con el voto, con el derecho al voto, con el derecho a elegir, y se trata fundamentalmente del inicio esta semana de los comités de postulaciones para renovar el CNE, para renovar el Consejo Nacional Electoral como toca este año. Lo vamos a hacer en los próximos días ya de manera formal, los comités de postulaciones para cambiar el CNE, y también lo que significa el emplazamiento que hace el Parlamento venezolano para que el CNE cumpla no solamente con el derecho que tenemos todos los venezolanos a que haya referéndum revocatorio este año, sino también el derecho que tienen los venezolanos a elegir, como está en la Constitución y como está en las leyes, también a elegir este año, junto con el referéndum, a los gobernadores de estado. Se trata del referéndum revocatorio y junto con la elección de gobernadores, el revocatorio que tiene el gobierno que sufrir. Sí, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. A la continuidad. Sí, otra vez, Olga Álvarez, quien nos va a explicar un poco el tema del referéndum, y vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con las razones electorales, todos los movimientos que se están haciendo alrededor de este planteamiento electoral. Fíjense, hay un material que yo quiero que revisemos antes de comenzar la conversación, y te pido permiso, Olga. Es un material que preparó el CNE, es referente al cronograma electoral del revocatorio y los días acumulados en el proceso. Este cronograma nos indica que la fecha probable, el cronograma lo tenemos allí, ¿ok? La fecha, primero, nos hace una referencia muy importante con las experiencias que se tienen anteriormente de los referendos realizados en el año 2004 y los 10 referendos realizados en el año 2007. El primero tiene un acumulado de 319 días y los segundos tienen acumulados 200 días. Ahí tenemos esa primera ficha. Ahora bien, Olga, si esa fue la experiencia que el CNE tiene, porque en el 2004 no había... La primera vez. Era la primera vez. Y se llevaron 319 días porque además ocurrió que algunos diputados nuestros solicitaron ante la sala electoral, ante la sala constitucional, y otros ante la sala electoral, la nulidad de una normativa del año 2003 que regulaba la forma como se iban a recoger las firmas. Ahí tenemos una primera experiencia. ¿En qué parte del proceso estamos en este momento? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Haznos un relato de cómo atropelladamente se ha llevado esto. ¿El CNE está retardando? Mira, yo creo que fue muy buena la intervención de la doctora Tibisay Lucena como presidenta del CNE, aclarando los tiempos y haciendo una comparación de los procesos que se han llevado. Eso de alguna manera es didáctico y hace posible que entendamos cómo son las fases del proceso, ¿no? Nosotros culminamos recientemente la fase de legitimación del que puede venir como solicitante ante el CNE para el referéndum revocatorio. Decíamos que hay dos modalidades, según la resolución del CNE del 2007. La agrupación de ciudadanos, que hay una modalidad para poder legitimar a un grupo de ciudadanos que tienen que darse un nombre específico para poder participar, o a través de partidos políticos. Yo particularmente decía que tengo reservas, no me parece, yo creo que más adelante hay que discutirlo, que el partido político secuestre al cuerpo electoral. Yo no estoy de acuerdo con eso, me parade inconstitucional. Porque en el caso del referéndum revocatorio es un ejercicio de democracia, de soberanía popular. Exacto. No puede ser secuestrado por un partido político, pero bueno, eso se decidió y no hay ningún recurso. Eso es el criterio del CNE. Ese es el criterio del CNE y no hay ningún recurso que lo haya revisado, ¿no? Pero esa es mi opinión. Ya se legitimó a la coalición Mesa de la Unidad Democrática, ¿no? Hubo un proceso de firmas, validación de firmas, una comparación digitación. Digitación es parte del proceso de la validación, un proceso de verificación de la identidad biométrica. Se lograron también identificar posibles delitos electorales por usurpación de identidad, además de otros delitos, haber utilizado cédulas de muertos, una cantidad de delitos electorales que pudieran sugerir
que hubo un fraude, porque recordemos que cuando hablamos de voluntad popular no hablamos de la voluntad de cada uno, sino la voluntad del cuerpo que va a tomar una decisión. Entonces, ahí hay dos posiciones, disculpa que te interrumpa, Olga, porque algunos, hay un sector que opina que como hay la presunción de un fraude masivo, todo el acto está viciado en nulidad. Y hay otros que opinan que no, que bueno, que puede continuar el acto aún a pesar de esos fraudes. No nos vamos a meter a decidir por cuál posición, sino simple y llanamente hay que mostrarle a la gente que hay esas dos posiciones y que pudiera entonces, bien la sala electoral o la sala constitucional, tomar una decisión a ese respecto. Eso hay que aclarárselo a nuestros usuarios y usuarias. Por supuesto. Si los delitos electorales que se cometen son suficientemente determinantes para torcer la voluntad popular, se considera que hay un fraude y que puede haber nulidad del proceso. Entonces, bueno, eso lo decidirá las salas competentes. En este caso creo que ya se introdujo algo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Me imagino yo, por pedir también la nulidad de alguna decisión del Consejo Nacional como órgano colegiado. Las competencias se dividen si es contra el órgano colegiado o los órganos subordinados, ¿no? En este momento ya se legitimó a la mesa, a la coalición, a la alianza, al cartel de la Mesa de la Unidad Democrática, y pasamos a la segunda fase, que es ya iniciar la solicitud del referéndum revocatorio. Y en esta fase ya la Mesa de la Unidad Democrática presentó la solicitud, exigiendo además que la recolección de firmas se hiciera el 22, 23, 24 de agosto. Eso lo vamos a discutir ahora cuando vemos el cronograma, pero volviendo a la fase, ellos solicitan, en este momento la Comisión de Participación Política y Financiamiento está revisando los recaudos. La resolución, la normativa de la resolución establece que son 15 días hábiles, 3 semanas, para que presente ante el órgano colegiado, ante los rectores del CNE, la recomendación de procedencia o no procedencia de la solicitud. En ese momento, ya el CNE, que ya no será el 22-23, para la fecha que se pidió, la recolección de manifestaciones de voluntad, es la fecha en que el CNE va a estar recibiendo, según la normativa, va a estar recibiendo la recomendación de la Comisión de Participación Política. Es imposible que lo haga. Es imposible porque el CNE, una vez, si la recomendación es positiva, el CNE debe declarar el inicio del proceso, del procedimiento, y después de declarado el inicio del procedimiento, la Junta Nacional Electoral, que es el órgano subordinado que es encargado de realizar todos los aspectos técnicos del procedimiento, debe preparar en 15 días hábiles la propuesta de los centros para la recolección de firmas. Fíjate, Olga, nos queda escasamente unos 30 segundos. Vamos a hacer una primera pausa para que sigamos explicando cuáles son los pasos. Ya sabemos incluso que el CNE ha dicho que la recolección de firmas, si se cumplen todos los tiempos y no hay oposición ni recursos, pudiera ser a finales de octubre, cosa que nosotros dijimos aquí el viernes pasado. Es decir, 90 días después pudiera celebrarse el referéndum. Entonces vamos a hacer una pausa, volvemos a explicarlo pasito a pasito para que la gente lo entienda. Ya vuelve Leyes del Pueblo. Se instalaron 400 máquinas en 128 municipios del país durante 5 días para validar las firmas presentadas por la MUD. Pero solo se validó el 20,4% de las firmas presentadas. ¿Qué pasó con el 78,6% restante? La MUD es un fraude. Hoy en día hay una avalancha, una amenaza frente a la patria. Hay un proceso de recolonización de la región, de factores externos con complicidad interna. Estamos obligados entonces a activarnos en defensa de la patria, en defensa de la Constitución,
en defensa de la democracia. Se pretende decir que en Venezuela hay una confrontación de poderes. No, en Venezuela no hay una confrontación de poderes. En Venezuela hay un poder que está alzado frente al resto de los poderes. Y nosotros hacemos un llamado patrióticamente a buscar dentro del marco de la Constitución que los poderes se armonicen, que los poderes se respeten unos a otros. Por eso, ciudadana presidenta, queremos entregarle y dejarle por escrito constancia de lo que pensamos los constituyentes en defensa de la democracia y expresar públicamente nuestra solidaridad con esta institución que nos llena de orgullo, que se llama Consejo Electoral. Somos hijos de la gesta emancipadora, que nos acompaña desde hace más de 200 años, con su fuerza y su convicción. Estamos orgullosos de nuestra herencia, esa que nos acerca al país que nuestros libertadores soñaron con orgullo. Banco de Venezuela. Hugo Chávez inscribe su candidatura presidencial. El 12 de agosto de 2006, por amor a la patria de Bolívar, el comandante supremo Hugo Chávez formaliza ante el CNE su candidatura presidencial para las elecciones del 3 de diciembre de ese mismo año, donde una vez más alcanzaría una aplastante victoria al obtener el 62.84% de los votos del pueblo venezolano. Continúa Leyes del Pueblo. Nosotros, repito, estamos actuando de la mejor buena fe. Nadie nos va a sacar del camino democrático, electoral, pacífico y constitucional. El referéndum se puede hacer perfectamente este año, no obstante las turbulencias de las cuatro comadres. Se puede hacer este año y ellas lo saben. Ahora, en la misma medida en que ellos, siguiendo las órdenes de Miraflores, pretendan obstruir el referéndum, en esa misma medida nosotros nos vamos a entender que tenga, porque es nuestro derecho constitucional. Bueno, lo primero que yo quiero comentar, Olga, y hay que decírselo a nuestros usuarios y usuarias, el revocatorio es una opción, se convierte, efectivamente se concretiza si se cumplen todas las líneas legales, todos los extremos legales establecidos en la norma técnica. Eso hay que aclararlo y seguir insistiendo en este tema. ¿Dónde nos quedamos? Ahí hay un cuadro comparativo de eventos versus tiempos de organización que yo quiero que nos muestre, si es posible aquí, y para que la invitada pues haga el análisis respectivo. Era el cuadro que teníamos la vez pasada, ¿ves? Estos eran los días acumulados por proceso, es un cuadro comparativo que quiero volverlo a recordar, a reiterarlo, y ahora venimos, sí, con lo que estábamos explicando. Olga, bueno, ¿dónde nos quedamos? Hablábamos que la fase de declaración de procedencia por parte de los rectores del CNE vendría siendo, según el reglamento, la última semana de agosto. Inmediatamente se declara la procedencia del inicio de la solicitud de revocatorio, el inicio del procedimiento de solicitud de revocatorio, la Junta Nacional Electoral, que es el órgano del Consejo Electoral encargado de todos los aspectos técnicos, se preparará para presentar la distribución de los centros de recolección. Para eso tiene 15 días hábiles. Entonces, era imposible, como dijo la rectora Lucena, a finales de octubre, quizás pudiera darse la fecha para la recolección de las manifestaciones de voluntad y no el 23, 24 de agosto, como pedían, volándose
uno de los artículos del reglamento, que es la presentación de la Junta Electoral de toda la distribución de los centros para la recolección en todo el país. Tú sabes que yo he escuchado con atención que hay algunos de estos factores que insisten en el tema de que se puede hacer este año si se acortan los lapsos. Y yo te pregunto, procedimentalmente, vamos a hablar en términos de proceso. Es un proceso que está establecido en una norma de rango sublegal, pues, una resolución. rango legal. Pero está por debajo del derecho, según ellos, constitucional. No. Pero vamos a aclarárselo a la gente, porque hay mucho abogado que sigue insistiendo en este tema y hay mucha gente que está confundida todavía. Por eso decidimos reponer el tema, porque además es un tema de trascendencia, porque insisten entonces desde los Estados Unidos en que el revocatorio se tiene que hacer ya. Empezó a la ONU a decir que el revocatorio tiene que ser ya, ¿sabes? Hay una cartelización de la información de líderes de opinión que pretenden seguir empujando con respecto a que el revocatorio tiene que hacerse este año. ¿Cuál es el apuro de ellos de que el revocatorio se haga este año, Olga? Mira, el apuro lo conocemos todos. Si se hace este año hay elección. Si se hace después del 10 de enero no hay elección, sino que la sustitución inmediata la hace el vicepresidente ejecutivo por orden del artículo 233 de la Constitución. Es decir, es importante, perdona, María Alejandra, es un tema que uno escucha en la calle. La gente se pregunta, se ha intentado confundir, como decía la rectora Lucena, hay desinformación y mala información para tergiversar el tema. Que empezaba la mitad del periodo en abril. Eso es falso. El artículo 233 dice claramente cómo se configura la falta absoluta. Y cuando es el caso de revocatorio, te establece los tiempos, si es antes, si es durante los 4 años, los 4 primeros años, se va a elección. Si es los últimos 2 años del periodo constitucional, se va a una sustitución inmediata del vicepresidente, pero en cualquiera de los casos la sustitución es para completar el periodo constitucional del presidente sustituido. En este caso se dio ya una falta absoluta, que fue la del presidente Nicolás Maduro, que por elección, por voto popular, asume el cargo de presidente de la República, luego de la falta absoluta por la muerte del comandante Hugo Chávez, que además fue una muerte luego de la toma de posesión. Por tanto, en todos los casos es necesario ir a una elección, 30 días por una elección. Pero en ese caso, pues asumía el vicepresidente ejecutivo el periodo mientras venía el proceso electoral. Okay, bueno. Hay otro tema que... Pero es bueno que lean el 233. Ahí dice que completa, en cualquiera de los casos se completa el periodo constitucional. Claro, el periodo constitucional es el 10 de enero. La premura de estos señores es porque si es antes del 10 de enero, se va a elecciones y sabiendo el ambiente... Claro. ¿Me explico? Sabiendo el ambiente que hay, ellos insistiendo con el tema del desabastecimiento. Hoy acaban de encontrar 300.000 fórmulas en el estado de Lara, fórmulas lácteas de niños vencidas, comidas por las ratas, y todavía hay gente que dice que aquí no está pasando nada, Olga. Eso es un pequeño comentario que yo hago al margen de esta situación. ¿Qué sigue, Olga? Mira, antes de continuar con el cronograma, es importante que la gente sepa que todo proceso electoral, este es un proceso electoral, debe tener unas garantías. En principio, para que haya transparencia en el proceso, que haya seguridad jurídica, que tanto el elegido, que va a ser revocado, el que fue electo, el presidente, cuyo cargo pretende ser revocado, los electores, los que eligieron a ese presidente, que tiene unos derechos allí en juego, hay una voluntad popular allí en juego que tomó una decisión en su momento, como los solicitantes en este momento, que también tienen derecho, necesitan saber las fechas exactas. Y para saber las fechas exactas tiene que regirse por una ley, por un reglamento. No puede recortarse el tiempo que establece esta resolución, que es de rango legal, porque la Sala Constitucional así lo interpretó en su momento. ¿Okay? Ahí tiene una normativa que no puede relajarse, porque relajarse significaría atentar contra el Estado de Derecho.
y atentar contra el derecho de todos los sectores y atentar contra la transparencia, que es un principio constitucional de todo proceso electoral. ¿Qué contradicción tan grande para estos sectores y seguimos insistiendo? Hay una tesis muy interesante del doctor Enrique Tineo, a quien saludo desde aquí, con respecto, sí, del movimiento del nuevo constitucionalismo americano, y al doctor Juan Carlos Valdés y al doctor Francisco Artiga, entre otros, y César Tillero también. Allí hay un planteamiento del doctor Tillero, Tineo, muy interesante, con respecto a que qué contradicción que esos sectores que derrocaron a Chávez, derogaron la Constitución, votaron en contra de ella, hicieron campaña contra la constituyente, ahora resulta que se valen del referéndum revocatorio para llegar al poder. Mira, no nos queda mucho tiempo, nos quedan 30 segundos. Nos quedan rápidas contradicciones. En cualquier caso, se le reconoce que quieran ir por la vía democrática y solicitar un referéndum. Eso sí, respetando las condiciones legales y constitucionales que se establecen para garantizar esta opción de ejercicio democrático directo y participativo. Ok, vamos a hacer entonces nuestro próximo corte y ya regresamos. Ya vuelve Leyes del Pueblo. Continúa Leyes del Pueblo. Y hay temas que hoy son los temas de problema en Venezuela y de confrontación o de enfrentamiento o de conflicto dentro del sistema político, ¿no? Y que está previsto en la Constitución venezolana. Definitivamente, si se dieran aún los plazos máximos, ustedes fíjense que el referéndum revocatorio se puede hacer en un plazo de 90 días, máximo de 90 días después de la recolección de firmas. Eso implica que se puede hacer este año. Se puede hacer este año. Bueno, ahí tenemos al señor Almagro, que no conoce las leyes en Venezuela, mucho menos se conoce la resolución, pero él opina que sí se puede hacer este año. Mire, señor Almagro, yo voy a citar a través del portal web Nueva Prensa. Vamos a citar una información publicada el 30 de enero de este año. Son unas declaraciones realizadas por el gobernador de Miranda, el señor Enrique Capriles Radosky, donde señalaba que este debate tiene que abrirse para tomar una decisión, si es el referéndum revocatorio o una enmienda que establezca una renovación de los poderes, dijo Capriles, agregando que la misma no puede ir más allá del primer trimestre de este año. Si el referéndum revocatorio no se hace este año, pierde sentido, porque sería el mismo gobierno, pero con una cabeza distinta. Ellos sabían, según lo que yo interpreto de esta noticia, que si no definían los 3 primeros meses de este año cuál iba a ser el camino para tratar de salir por vía constitucional de este gobierno, simple y llanamente, en el caso del referéndum, no les daban los tiempos. ¿Es así o no es así, Olga? No solo en el primer trimestre, vieron haberlo definido en el último trimestre del año pasado como un plan político de su bancada, de sus sectores que lo siguen. Claro, porque el 10 de enero era la mitad del periodo. Claro, porque pareciera, Olga, que además en esta solicitud de referéndum revocatorio hay una sola parte jugando. Y resulta que aquí están los derechos del que piensan revocar, los derechos de los que votaron por esa persona que piensan revocar, y que esas personas en un Estado de Derecho tienen además la posibilidad de acudir a sala electoral y a sala constitucional. Aquí lo decíamos la semana pasada, que en el referéndum pasado, la diatriba que se generó entre la sala electoral y la sala constitucional retrasó el referéndum 4 meses. Si eso sucede nuevamente, o sea, no estaríamos hablando ni siquiera de febrero, como dice el CNE, sino que estaríamos hablando, como escribiste tú en tu artículo, referéndum revocatorio primaveral.
Sí, ¿Es bueno, así? Bueno, nosotros tenemos, calculando los tiempos que presentó incluso la rectora Lucena, que coinciden con el ejercicio que hicimos. Sí. Vamos a citarlo. Tenemos allí el paso a paso del procedimiento legal para la activación del referéndum, que la semana pasada lo trabajamos y lo podemos poner aquí en pantalla, allí lo vemos. Ese lo presentamos la semana pasada, estuvo disponible en redes sociales y va a estar disponible por mensaje directo, que es una página muy buena. Allí tenemos. Nosotros coincidimos que luego de la recolección de firmas hay un proceso de verificación. La norma establece que son 15 días hábiles, que en un plazo no mayor de 15 días hábiles debe comenzar la verificación. La rectora Tibisay Lucena lo de 28 o 29 días, 30 días, o sea que sigue el plazo. Además se nos pudiera correr hasta la primera semana o segunda semana de febrero, sin impugnaciones en el proceso y sin ninguna discusión que se pudiera dar. Por ejemplo, se pudiera dar cuando la Junta Nacional Electoral presente la distribución de los sitios de recolección, pudiera a lo mejor el solicitante pedir un derecho de palabra ante el Consejo Electoral y a lo mejor retrasar la discusión dentro del órgano colegiado. Son cosas que se van dando en la dinámica del proceso electoral. Sí, hay otro tema que, entendiendo que técnicamente, jurídicamente, no es posible realizar el referéndum antes de finales del mes de enero del 2017, febrero, si no hay ninguna oposición ni ningún recurso, Olga. Estos sectores, ¿qué están buscando con el enrarecimiento del ambiente y el sistemático ataque contra el propio CNE frente a instancias internacionales sobre todo? Bueno, al poder electoral lo atacan cuando los vientos no corren a favor, cuando los sectores de oposición han manifestado que hay fraude con las consecuencias nefastas que hemos tenido con muertos, con lesionados, y que ha generado toda esta discusión internacional de defensa de los derechos de las víctimas, que no es el tema. Ellos han atacado al CNE en esos momentos, pero cuando han ganado en la reforma, cuando ganaron la reforma no hubo fraude, cuando toman el poder legislativo ¿ahorita? No hay fraude, cuando ganan algunas gobernaciones no hay fraude. Entonces hay una contradicción respecto a cómo observan al poder electoral, a pesar de que todos los organismos internacionales en materia electoral, expertos, estamos hablando de tribunales electorales, consejos de expertos electorales de Latinoamérica, incluso la OEA y la Unión Europea, cuando estuvieron en el revocatorio de 2004, reconocieron la calidad técnica del poder electoral y la transparencia y las posibilidades de auditoría para garantizar la transparencia del proceso a todos los participantes. No quiero dejar de mencionar el tema de los diputados de Amazonas. Nos queda un poquito de tiempo, pero podemos puntualizar para dejar en el otro espacio, en el otro corte. Hay un sector que dice que están retrasando el proceso, que no se ha tomado una decisión y que por eso ellos deciden desconocer la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, ¿cómo nos comemos eso el resto de los venezolanos? La incoherencia de hablar de democracia, he escuchado al señor hablando de democracia cuando no reconoce el Estado constitucional, ni reconoce ni respeta el resto de los poderes, me asombra, ¿no? En el caso del recurso con amparo cautelar, que fue el que suspendió el acto de totalización, de escrutinio, totalización y proclamación de los candidatos, porque no son diputados, están todavía en condición de candidatos. Se suspendió el acto quedó congelado, no se perfeccionó en el universo jurídico el acto, por tanto no son diputados y no podían ser juramentados. Ese recurso está corriendo, pero los propios recurrentes han intervenido de tal manera que han retrasado el procedimiento. El procedimiento tiene unos lapsos y unas fases procedimentales dentro del recurso jurídico para poder lograr una decisión final. En este momento, ayer, y revísenlo, en la página de la Sala Electoral del TSJ, se solicitó, incluso un abogado de Henry Ramos Ayub, solicitó la reposición de la causa. O sea que ellos estamos a la mitad del proceso, había que retroceder otra vez al principio para sustanciar una testimonial. O sea, ¿y entonces quién los entiende?
Bueno, si ellos están retrasando el proceso, recusaron a los magistrados, eso hace lento el procedimiento porque le suma días al procedimiento. Repones la causa, intervienes llamas a terceros a intervenir en la causa, eso va sumando días. Olga, entonces, ese comportamiento, yo lo voy a decir porque es mi opinión, es un comportamiento de bipolaridad política. Pero es que hay otra cosa peor, Olga. Por ahí hay un video, que es el video de Ramos Alup, en 1992. Vamos a verlo y a escucharlo atentamente para que sepan qué pensaba él del referéndum revocatorio. Vamos a escucharlo, Olga, vamos a escucharlo y a verlo. ¿Ya lo tenemos ahí disponible? ¿Sí? No. Ahí está. Porque necesitamos esa ley para cortar los tiempos y el referéndum se puede hacer este año. Hoy nadie duda que Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, es uno de los principales impulsores del referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Pero ¿realmente él siempre ha mantenido esta postura? Pues la respuesta es no, ya que en 1992, cuando Venezuela sufría las inclemencias del gobierno de Carlos Andrés Pérez, Ramos Alup era uno de sus más acérrimos defensores. Tanto así que en la edición del diario El Nacional del 7 de julio de 1992 se publicó una entrevista hecha por el periodista Víctor Manuel Reynoso al entonces jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, quien decía lo siguiente: la revocatoria del mandato presidencial no la hacen ni en los países más subdesarrollados del África. Es un disparate producto de la ocurrencia de algunos militantes enfebrecidos y algunos partidos de la oposición. Yo he dicho que esta sería una contribución muy ridícula y, si se quiere, risible. Nosotros no vamos a votar por el recorte del mandato ni por el referéndum revocatorio del mandato, sobre todo porque esto introduciría una inestabilidad terrible para ahora y para el futuro. Este diametral cambio de postura de Henry Ramos Alup sobre la revocatoria del mandato nos hace hacernos las siguientes preguntas. ¿Es Henry Ramos Alup un político transparente, recto y confiable? ¿O es, por el contrario, un camaleón de la política? ¿Qué ha cambiado en Henry Ramos Alup? En Henry Ramos nada, yo sigo siendo exactamente el mismo. Bueno, yo creo que no sigue siendo el mismo el señor Ramos Alup. Vamos a hablar de un tema muy importante porque nos quedan 2 minutos, Olga. El tema de la representatividad. Pues ese tema, hay que decirle pues, al público, a los compañeros que nos escuchan, que uno de los ataques al recurso y a la decisión de la sala electoral respecto a los diputados de Amazonas es que el Estado no está representado. Hay que decir que no existe, de hecho, revisan el artículo 201 de la Constitución, los diputados electos no representan a su Estado, representan a todos los estados del país en su conjunto, y así lo dice la norma, representan a la nación y a los intereses del pueblo en grande, no tienen una prohibición de mandato, es decir, no pueden seguir ni siquiera lineamientos del partido, y mucho menos de sus electores, aunque le tengan que rendir cuentas. Hay un punto importante ahí, que es el tema de los diputados indígenas, porque ellos hablan de representatividad, pero no se les ocurre pensar que los diputados indígenas están en este momento siendo elegidos por los arijuna, por los criollos, no por el pueblo indígena en exclusivo, como establece la Constitución. Hay un recurso ante la sala de interpretación, del artículo 186, donde establece el constituyente que los pueblos indígenas sí tienen una representación porque es necesaria dentro de esa visión de Estado de los diputados que haya la cosmovisión de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, que haya la espiritualidad del pueblo indígena tomando allí, participando en las decisiones, pero no se representa en ningún Estado. Para eso hay democracia participativa. Si cualquier grupo organizado del Estado Amazonas quiere hacer valer sus intereses, que acuda a la Asamblea, porque nosotros tenemos miles de mecanismos. A la sala. A la Asamblea. Okay. A la Asamblea a manifestar sus intereses, Asamblea Nacional. ¿Pero tú crees que la Asamblea les va a parar está obligado mucho? a escucharlo y ellos pueden presentar proyectos de ley. Deberían. Hay que hacer un llamado porque no estamos en una democracia representativa y eso es un tema que podemos debatir en otro momento. Tenemos que cambiar el switch. En ninguna parte de la Constitución se habla de democracia representativa, sino participativa. O sea, invitamos a todos los sectores a que participen. Así es. Por los canales democráticos que existen. Así es, tengo que despedirte. Okay. Así apuradita. Olga, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos la semana próxima. A mi madre querida, te amo. Mucho valor, mucha fuerza, que vamos a salir de esta. Chao. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!